caballo. O le damos un poquito más así. Ya estamos en ruta, señoras y señores, bienvenidos saludando a moteros. Bienvenidos a un nuevo video de Pedro en el camino. Estamos en el camino Belmira, Medellín. Esto es la Vía Láctea. Sí, en serio, lo llaman así porque es la ruta lechera. Todo esto es campo ganadero, pura vaquita y un paisaje increíble. La novedad de hoy, esperen que no veo nada, es que vamos acompañados. Hoy no estoy solo, me acompaña un amigo, ya se los voy a presentar. Él está en una Kawasaki 650, un caballote de moto. Ahora, miren lo que es esto, qué paisaje. Vamos a estar tirando dron y bueno, disfrutando de esta ruta. Nuestro primer destino del viaje de hoy en esta ruta lechera es San Pedro de los Milagros, que fue nombrado así a este tocayo milagroso por los fundadores que tenían origen minero. Acá había mucho oro. Uno de los principales atractivos turísticos de San Pedro es el turismo religioso, sobre todo por esta basílica del Señor de los Milagros, que al parecer es bastante espectacular. Les pido disculpas, no entramos. Esta basílica es un reflejo, con su decoración, de la gran cantidad de oro que había en esta región, justamente. Les pido de vuelta disculpas, no bajamos, no entramos, yo no la pude ver por dentro, estaban en misa y había mucha gente en el parque, entonces estaba difícil dejar las motos, se las debo. Pero bueno, también, si les da, si son de la región, vengan a visitarla, que al parecer es muy interesante esta iglesia y lo que tiene por dentro. Nunca me había metido aquí, siempre vengo en carro. Pero estaba buscando como un puentecito o algo como para mirar el río. Está hermoso. Uf. Orillémoslo aquí por si pasa alguien. Nos bajamos y miramos y ya seguimos. Les quiero presentar a alguien. Hoy vamos a estar rodando con Jorge, motoquero de vieja guardia. ¿Cuántas motos tuviste vos, Jorge? ¿Qué he tenido hasta el momento? Sí. Uy, casi 100 motos he tenido. No está exagerando, tuvo muchas motos. Y hoy viniste con la... Kawasaki KLR 650. Es un fierrazo, se las quiero presentar. Es la nueva compañera de Grace. Perdón, Jorge, ibas a saludar y yo te corté. Sí. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Es un maestro también que me enseña mucho de rutas, de rodadas, y hoy nos trajo hasta, bueno, la zona lechera, la Vía Láctea. Está bien, ¿eh? Sí, así dicen es, así. la Vía Láctea. Y es una maravilla, miren, ves este paisaje del río que tenemos acá atrás. De hecho, vamos a volar un droncito, Jorge, si te parece. Claro que sí. Esta moto es del 2011. 2008. Del 2008. Y la tiene perfecta. Él la compró en muy buen estado y la mantiene aún mejor.
Estamos entrando a Belmira. Sí, la puerta al paraíso. Yo entiendo que lo llaman así porque acá está el páramo de Belmira y Santa Inés. Todos los páramos son ecosistemas importantísimos por la regulación hídrica, la biodiversidad que tienen, pero este particularmente es una fábrica de agua de todo el departamento de Antioquia. Al parecer, el 70% del departamento depende del agua que sale de este páramo. Acá tampoco dimos mucha vuelta, paramos a tomar un café, eso sí, casi que no tengo dónde parquear la moto, y después seguimos. Este video, como les dije, es pura ruta. Estamos saliendo de Belmira, Porta Paradisi, a Porta do Paraíso. Es un domingo retranca. Pasó una de la CF. Qué lindo día. Estoy tan contento de estar haciendo esto. Muy contento. Espero que ustedes estén teniendo muy buen día. Que estén disfrutando de su mañana, de su tarde y de su noche. Y gracias por acompañarme en una nueva ruta. Estamos más alto, estamos elevados, estamos a cierta altura sobre el nivel del mar. Entonces hace más frío. Acá no hay estaciones en Colombia. Lo que hay es diferentes alturas sobre el nivel del mar y eso te genera más calor o más frío. Estamos yendo a Entre Ríos y después a Santa Rosa. En la ruta. No sé si entraremos, si almorzaremos ahí. Estoy muy agradecido con el clima porque en Medellín, en Antioquia y en Colombia, la verdad, ha estado lloviendo incansablemente. Qué manera de llover estos meses, pero todos los días. Inundaciones. No sé si han visto las noticias. Estamos inundados, la verdad, con problemas realmente complicados para la comunidad. Yo no sé si les hablo lo suficiente de Grace. Y me hace muy feliz a mí esta moto. Muy, muy, muy feliz. Están dando todos los días de una forma excelente. Nos varamos en algún momento, por el cable de alta. Pero bueno, cosas que pasan, que se quema como un bombillo. Pero no me dejo tirado nunca. Tiene un andar espectacular. Me hace muy feliz esta moto. Es un fierro, responde a todo, tiene mucha fuerza. Es una cilindrada grande, tiene 411 centímetros cúbicos, pero no anda fuerte. Su máxima es 120, en bajada y con viento a favor. Bueno, nada, esta moto me hace feliz. Gracias, Grace, por ser como sos. Y acá Jorge tiene un andar con su Kawa fuerte. Hay que seguirlo a Jorge, Y acá
tenemos Río que nos acompaña, que no sé si ya lo vieron en el dron o lo van a ver en el dron, porque ya lo volé. Pero en la magia de la edición todo sucede antes o después. Con sus meandros y va siguiendo la ruta. Nos sigue por todo el camino en un campo verde bellísimo. Lo que me sorprende es que al ser zona ganadera hay mucho bosque, también. Miren ahí, miren ese bosque. Muchas veces está todo deforestado así, ¡pam! Acá hay un bosquecito muy bello. Ponemos impermeable o le damos un poquito más así. Un poquito a ver si de pronto es por acá. Dale. Nos paramos y nos lo ponemos. Eso, miremos un poco más y... Igual de acá el restaurante está a 6 kilómetros. Ah, bueno. Démosle. Salió el sol, llovió, salió el sol y estamos volviendo a Medellín. Nos despedimos de esta tierra lechera. Fue una rodada corta, muy divertida, muy tranca. La verdad que la disfruté mucho. No nos dio para compartir y hablar más con Jorge, pero bueno, como lo vieron, un fenómeno de tipo. Él hizo de guía y nos trajo por acá, entonces gracias Jorge. Buena rodada, hermano. Y quedé fascinado con esa Kawasaki de 2008. La tiene súper bonita. Gente, gracias por estar acá. Gracias por compartir estos momentos conmigo. Se vienen más rutas, más aventuras acá en Colombia, entonces se agradecen los comentarios. Si se suscriben les llegan las notificaciones y bueno, salgan de sus casas. Nos vemos en el camino.